Ante la inexistencia de una vanguardia obrera y campesina, los estudiantes tomaron la estafeta de la transformación de nuestra patria cuando fue necesario hacerlo. Jaime Valverde Arciniega. Escuchar 2 de octubre no se olvida realmente tiene un impacto doloroso en la historia de todos los mexicanos, hayan vivido durante el tiempo en que esto sucedió o no. Lamentablemente, solo se concentran en tal masacre operada por parte del ejército contra la población estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas. Pero pocos conocen todo lo que sucedió previo a este día, el contexto en sí, de días, meses, incluso años antes. Podría apostar que no sabías que existió más de un movimiento estudiantil. Pues bien, antes de hablar del tema en cuestión, les hablaré a grandes rasgos los antecedentes del movimiento estudiantil del 68. Para empezar, nos situaremos en el movimiento de 1929, que haciendo una huelga fue oprimido por parte del cuerpo policial y de bomberos, y que por la indignación de tal hecho se creó el movimiento, mismo que fue desactivado cuando el presidente Emilio Portes Gil le dio la autonomía a la universidad de la que provenían para evitarse conflictos que resolver. Luego, el 1 de septiembre de 1935, el presidente Lázaro Cárdenas creó el Instituto Politécnico Nacional, el IPN, y el rector de la UNAM, Luis Chico Goerne, se alió con Cárdenas para formular el Convenio de Servicio Social Obligatorio en todas las carreras en 1937. Inició transmisiones Radio UNAM por la misma unión, y Chico fundó el grupo de los Porros para controlar estudiantes y profesores. El 3 de marzo de 1935 se funda la Universidad Autónoma de Guadalajara, como primera universidad privada y fue conocida también como Los Tecos, siendo la universidad de base católica y en contra de la educación socialista que quería implementar el régimen mexicano. La FENET, creada en 1931, se muestra como un movimiento o sindicato estudiantil que tenía la oportunidad de negociar con altos mandos políticos, incluso con el mismo presidente, acuerdos de beneficio estudiantil. En el Congreso, el 14 de noviembre de 1941, se aprueba la ley para tipificar el delito por disolución social, como estrategia política para deshacerse de toda inconformidad mostrada públicamente, aplicando tal ley. Durante la presidencia de Miguel Alemán, este institucionalizó a los porros. Además de los tecos, se separa un grupo secreto de estudiantes que se denominó el Yunque, el cual se dirige a Puebla y funda una universidad allá, la cual es la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP. Y por último, tenemos el movimiento estudiantil de 1956, en el cual, gracias a la FENET, se unen varias escuelas pidiendo respuesta ante las necesidades de ampliación económica del Politécnico, para ayudar a más personas de bajos recursos lograr una carrera universitaria, propiciando la huelga más grande de México hasta la fecha, con poco más de 150,000 estudiantes, causando descontento del entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines, que toma posesión del internado del Politécnico con el ejército del país durante 2 años, 2 meses y 3 semanas, para controlar la situación. Una vez planteado de forma general los antecedentes más importantes del movimiento del 68, ahora sí es momento de ahondar más en los actos que llevaron hasta el 2 de octubre, que ciertamente no se olvida, pero ahora además se conoce y se acepta como herida, orgullo y motivación para todo mexicano que busque un verdadero México democrático. Gracias a los sobrevivientes de 1968, que con el paso de los años se han permitido expresar todo lo que vivieron y cómo fue que lo experimentaron, es que pude recopilar las siguientes fechas más importantes y profundizar en uno que otro aspecto, que a continuación les voy a relatar. El 22 de julio de 1968 fue la fecha donde todo comenzó, donde los antiguos competidores, el Politécnico y la UNAM, vuelven a encender la mecha, esta vez con la vocacional 2 y 5 del Politécnico y la preparatoria Isaac Ochentera, que se encontraba incorporada en ese entonces a la UNAM. A razón de una discusión intelectual acalorada que llamó mucho la atención, sucedió un evento de gran indignación, pues tal como había sucedido en 1929 con los estudiantes que hicieron la huelga, los participantes volvieron a ser oprimidos por fuerza armada,
pero esta vez por militares del Cuerpo de Granaderos, quienes avanzaron de manera atroz y agresiva por sobre los estudiantes, con el fin de calmar la situación. Las cosas se salieron de las manos, y tomaron la preparatoria por la fuerza, y a estudiantes a quienes encarcelaron por supuestos alborotadores. Sabiendo la gravedad de tal injusticia, estudiantes de ambas universidades, y otras que se añadirían después, formaron el tan conocido Movimiento Estudiantil de 1968. Para el siguiente acto, como respuesta a la agresión recibida, estudiantes de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle, la Escuela Normal de Maestros y la Escuela Nacional de Antropología e Historia generaron una protesta el 26 de julio de 1968, siendo esta la primera actividad como movimiento donde exigían justicia y libertad de sus compañeros presos. Al no ver respuesta por parte de las autoridades, decidieron dar formalidad a sus necesidades e inconformidades a partir de lo que sería el Consejo Nacional de Huelga, CNH, fundado 4 días después de la protesta, el 30 de julio. Este consejo, como tal, no tenía líderes, por tratarse más de un conjuntar ideas y deseos por parte de todos los integrantes con igualdad de importancia, además con un sentido de protección, no mostrando debilidades frente al gobierno que los oprimía. Si dividían las tareas entre todos los participantes del movimiento y del consejo, estos no tendrían fin, y al no guardarse asuntos entre los mismos miembros permitían un mayor compromiso de todas las partes. Cabe destacar que aún y a pesar de la multitud que representa el movimiento como tal, la fuerza de impacto y motivación para estos vino a ser el entonces rector de la Universidad Nacional, Javier Barros Sierra, que para efectos de solidaridad con los estudiantes, el 1 de agosto de 1968 pronunció un discurso donde se posicionaba como cabeza del movimiento, al respaldarlos y dando seriedad a la situación, y presentando a estudiantes, profesores y a las universidades participantes como fuentes de inteligencia y autonomía dispuestos a no quedarse callados frente a los acontecimientos. Quiero comenzar por indicar que por petición de numerosos sectores de maestros y estudiantes de la universidad, para demostrar una vez más que vivimos en una comunidad democrática, nuestra manifestación se extenderá hasta la esquina de Insurgentes Félix Cuevas. Quiero decir que confío en que todos sepan hacer honor al compromiso que han contraído. Necesitamos demostrar al pueblo de México que somos una comunidad responsable, que merecemos la autonomía, pero no solo será la defensa de la autonomía la bandera nuestra en esta expresión pública, será también la demanda, la exigencia por la libertad de nuestros compañeros presos. Para el 5 de agosto de 1968 se dieron forma y claridad a las inconformidades presentando un pliego petitorio, que desplegaba las siguientes peticiones. Número 1. Libertad de todos los presos políticos. Número 2. Derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal, el cual habla de la disolución social. Número 3. Desaparición de los cuerpos de granaderos. Número 4. Destitución de los jefes policíacos Luis Cueto y Raúl Mendiola. Número 5. Indemnización de los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. Número 6. Deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. Pero nuevamente no fueron tomados en cuenta ninguna de estas peticiones por parte de autoridades y presidencia. Disgustados por la situación, deciden hacer una huelga muy significativa, pues tras recorrer algunas de las calles principales, se dirigen hacia el Zócalo, tomando posesión del lugar, en contra de todo lo que se tiene destinado para este espacio, pues es sede para eventos políticos importantes. Esto aconteció en la noche del 27 de agosto de 1968, donde después de asentarse en la plaza, dirigieron unas palabras para que resonaran en el interior del Palacio Nacional y llegaran a oídos del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Incluso se expresó un discurso conmovedor por parte de la madre de uno de los estudiantes retenidos en julio. Más tarde, algunos de los participantes tuvieron que retirarse para una de las juntas del Consejo Nacional de Huelga, y uno de los representantes, Sócrates, pide generar un plantón de 5,000 voluntarios,
en el Zócalo para proseguir con la protesta. Fue entonces que Ordaz, desde el interior del palacio, pide la retirada del plantón o habría consecuencias. Incrédulos los participantes permanecen en el lugar y después de 3 llamadas de atención, el cuerpo militar, los granaderos, llegan para nuevamente hacer de manera agresiva una aprehensión de todos los que pudieran. Quienes lo narran expresan el pánico generalizado que se tuvo en tal acontecimiento. Días después, el 1 de septiembre, haciendo referencia de lo ocurrido, Ordaz dirige un discurso como parte de su informe de gobierno, donde expresó lo siguiente. El tema es pues irreducible. ¿Debe o no intervenir la policía? Se ha llegado al libertinaje en el uso de todos los medios de expresión y difusión. Se ha disfrutado de amplísima libertad y garantías para hacer manifestaciones, ordenadas en ciertos aspectos, pero contrarias al texto expreso del artículo. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todos tienen. Pero nadie se esperaba que el 13 de septiembre de 1968 se formaría una multitud de gran número, alcanzando 600.000 estudiantes y maestros, que llevarían a cabo lo que nunca antes se había visto, puesto que realizaron una nueva huelga desde el Museo Nacional de Antropología hasta el Zócalo, guardando silencio absoluto con la boca cubierta, hasta llegar a la plaza y presentar de nueva cuenta su pliego petitorio. Era una impactante demostración de la capacidad de organización y convocatoria del Consejo Nacional de Huelga, quienes quisieron mostrar a la sociedad que los estudiantes no son un puñado de revoltosos que buscan generar inestabilidad en el país. Todos estos esfuerzos resultaron en la fecha tan conocida, el 2 de octubre de 1968, cuando de forma paralela se estaban llevando a cabo los Juegos Olímpicos del 68 en la misma Ciudad de México. Por el otro lado, el movimiento estaba realizando lo que sería su última huelga, dirigiéndose a la Plaza de las Tres Culturas, donde para efecto de un supuesto control de la situación, desde Presidencia se ordenó la tan afamada Matanza de Tlatelolco, perpetrada por un grupo paramilitar bautizado Batallón Olimpia, en conjunto con el Ejército Mexicano, la Policía Secreta y la Dirección Federal de Seguridad, que vestidos de civil y diferenciados con guantes blancos en la mano izquierda, abrieron fuego al recibir una señal desde lo alto, con una bengala lanzada de un helicóptero. La gente que se encontraba en la huelga, estudiantes, maestros y algunos trabajadores y obreros que se habían unido a la causa en ese momento, fueron heridos, asesinados, y quienes en su intento por huir fueron capturados, como algunos estudiantes que fueron refugiados en casas habitación cerca de la Plaza de las Tres Culturas, pero que al final fueron localizados y aún así por la milicia fueron tomados presos. Es por esta razón que el lema persiste: 2 de octubre no se olvida. Aunque realmente no fue el único momento sangriento, sí fue el más emblemático e injusto. Si bien todo el panorama es muy desgarrador, es necesario recapitular logros obtenidos desde los escombros de tal atrocidad. Pues gracias a este movimiento se dieron cosas como la mayor representación artística con fin protestante y representatorio de estudiantes preparados en diversas áreas. Por otro lado, los principales momentos donde son tomadas en cuenta las mujeres. La impresión de alrededor de 2 millones de volantes por día para propaganda del movimiento, para un tiempo en el que tal acto era casi imposible. Las grabaciones como registro de lo ocurrido por parte del material virgen de la Universidad de Cinematografía y principalmente una demostración más de que la democracia la debe exigir el pueblo y no dejarse al azar de un gobierno que solo quiere poder. Esto ha sido todo por el video de hoy. Gracias por su atención. Mi nombre es Giselle Moreno. Hasta la próxima.